Muy bienvenidos a todos, a todas a este espacio que se llama Mousai y que propone tramas que inspiren. Hoy vamos a trabajar con la primera entrega de lo que van a ser 6 episodios cortitos, donde vamos a trabajar sobre los mecanismos de defensa clásicos que plantea la escuela de la Gestalt. Elegí, digamos, el recorte que hace esta escuela porque me parece que dentro de los múltiples mecanismos de defensa que podemos encontrar y de los desarrollos teóricos que podemos encontrar sobre el aspecto defensivo de la psique, una teoría súper interesante, un aspecto súper importante dentro del campo de la psicología. Parece que la Gestalt ofrece un modelo muy profundo y a la vez muy simple que nos ofrece, digamos, un recorte interesante para poder entrar al tema y lo vamos a amplificar desde la astrología. El propósito de estos episodios va a ser trabajar un mecanismo de defensa por episodio, hacer una amplificación astrológica con distintos aspectos de la astrología. Algunas veces vamos a amplificar desde el elemento, algunas veces vamos a amplificar desde los signos, otras veces desde los planetas y así en mayor grado de complejidad y siempre con la mayor profundidad posible. Así que bueno, esta es una introducción para poder establecer cuál es el objetivo de estos episodios que vamos a ir realizando. Vamos a trabajar entonces con 6 mecanismos de defensa clásicos dentro de la Gestalt. Hay un libro particularmente muy recomendable para leer que es Gestalt, Zen y la inversión de la caída de Alejandro Spangenberg. Bueno, su apellido es un poco difícil, espero estar pronunciándolo bien. Es un libro realmente encantador, muy bien escrito, muy bonito, muy ameno de transitar también, así que y muy inspirador, en donde él hace una síntesis entre la filosofía Zen y todo lo que tiene que ver con la tradición de la Gestalt. Entonces es un libro mixturado que ofrece una mirada bien bonita. Y lo que me interesa sobre todo del recorte de la escuela de la Gestalt respecto a las defensas, no solamente que deja muy claras 6 defensas típicas, básicas, clásicas, arquetípicas, podríamos decir, siguiendo lo junguiano, que claramente podemos ver en funcionamiento dentro de la clínica, dentro de la vida misma, y que las podemos diferenciar muy claramente y vamos a sentir las resonancias cuando las vayamos escuchando, sino que además la escuela de la Gestalt deja muy claro una doble orientación de la defensa que es muy importante comprender, que tiene que ver con que por un lado, por supuesto, las defensas tienen un rasgo sintomático, tienen que ver en general con evitar el contacto, ¿no? Siempre las defensas apuntan a cortar algún tipo de contacto, a cortar, diríamos desde la escuela más zen y más meditativa, a cortar la presencia, a que nos ausentemos, a que no estemos presentes ahí en la experiencia dolorosa o que en algún momento fue dolorosa. Entonces son barreras que el psiquismo arma para evitar el flujo de la presencia, ¿no? Los mecanismos defensivos tienen que ver en general con poder proteger partes vulnerables nuestras que por alguna razón necesitaron cortar o ausentarse del contacto y del flujo de la presencia por haber experimentado mucho dolor. Entonces, por un lado, por supuesto que las defensas tienen que considerarse desde su vertiente sintomática, en donde lo que hacen es cerrar lugares, obturar lugares, cortar flujos, interrumpir contacto. Pero por otro lado, también, por supuesto que las defensas son funciones arquetípicas y estructurantes dentro del psiquismo, y esto también lo ve así la Gestalt, también lo ve así la escuela junguiana, que tienen que ver con recursos que el psiquismo necesita para poder pasar ciertas coyunturas. Así como nuestro cuerpo tiene sus mecanismos de defensa, tiene sus barreras inmunológicas, y tiene sus procesos que le permiten defenderse de los ataques tanto del exterior como del interior, la psique también los tiene, ¿no? Freud llamaba a esa protección barrera antiestímulo, ¿no? Y generó toda la teoría del trauma basado en la idea de que lo traumático acontece cuando esa barrera antiestímulo que protege a la psique no puede absorber el golpe o el impacto que está recibiendo. Las teorías del trauma después empiezan a complejizarse porque había como una idea un tanto exteriorista, digamos, ¿no? Si es que existe y me puedo permitir esa palabra, de la mirada del trauma, como si el trauma fuese algo que siempre viene desde afuera, como un estímulo externo que rompe la barrera antiestímulo y desorganiza el psiquismo. Bueno, con el tiempo vamos sabiendo también que el trauma puede no tener que ver con un acontecimiento externo, sino que también puede tener que ver con un acontecimiento interno o puede tener que ver con la falla sistemática pequeñísima, tipo gota de la tortura de la gota de agua china,
una falla mínima pero muy repetida en la relación entre el sujeto y su entorno, o con el sujeto y su propia interioridad, o con el sujeto y los vínculos primarios. Hay tantas variables, pero bueno, no me quiero ir de tema. La realidad es que los mecanismos de defensa son necesarios justamente porque existe la vulnerabilidad, porque existe la dependencia del cachorro humano, porque existe el trauma. Entonces, como el dolor es parte de la vida, es un poco lo que venimos trabajando también en otros podcasts, en otras entregas de material, como el dolor es parte de la vida, la psique necesita sus defensas. Entonces, no solo hay que mirar a las defensas como una organización sintomática que responde a la interrupción del contacto para preservar nuestra vulnerabilidad y cuidar de zonas traumatizadas, sino que también tenemos que mirarla como grandes recursos coyunturales que nos permiten pasar momentos muy agudos, que son naturales, funcionales, que forman parte estructural de la psique y que terminan volviéndose, esto es lo que plantea la Gestalt y es súper interesante, modos de organizar nuestra vida y nuestra identidad. Ahí podemos apelar también a un autor post-junguiano que se llama Carlos Bayton, súper interesante, brasilero él, creo que falleció el año pasado, si no me equivoco, muy contemporáneo nuestro y fundador de la escuela junguiana en Latinoamérica, así que una persona a la que le debemos mucho, en donde él diferencia los mecanismos de defensa coyunturales que aparecen en momentos específicos a los cuales los necesitamos, y los mecanismos de defensa que quedan cronificados. El problema no es utilizar mecanismos de defensa, sino que el problema es la cronificación del mecanismo de defensa y la integración del mecanismo de defensa a la identidad psíquica. ¿Esto qué quiere decir? Lo natural sería que en una situación traumática nos defendamos, por ejemplo, apelando al clásico mecanismo de la negación, momentos en los cuales no estamos preparados para poder absorber un golpe, necesitamos disociarnos de eso, necesitamos minimizarlo, necesitamos apelar a aspectos más maníacos dentro nuestro. Entonces, por supuesto, lo que va a pasar es que vamos a tender a disociarnos de ese aspecto con el cual no queremos tomar contacto. Y esto puede ser así episódicamente, coyunturalmente, en un momento dado en el cual la psique se está reorganizando y está preparándose para poder volver a tomar contacto con aquello que necesita elaborar. Y si esto funciona así, y es un mecanismo absolutamente coyuntural que nos acompaña un momento y luego se disuelve y permite que recuperemos el contacto con aquello que necesitamos trabajar, todo funciona relativamente bien y es estructural y es natural y es orgánico. Ahora, el problema es cuando ese mecanismo que emerge para acompañarme en esa coyuntura aguda queda cronificado, entonces quedo en estado de negación por tiempo indeterminado y esa negación se vuelve parte de mi identidad y termina construyendo estructura y termina construyendo, como dice la Gestalt, una organización de la experiencia. Los mecanismos de defensa que tenemos muy cronificados, muy internalizados, a todos nos pasa eso desde nuestras neurosis, terminan volviéndose núcleos que organizan nuestra experiencia. Vemos a través de nuestros mecanismos de defensa y nuestros mecanismos de defensa son una parte importantísima de nuestra ecuación personal. Así que vamos a estar trabajando con esta doble vertiente. El mecanismo de defensa como algo estructurante, todos los mecanismos de defensa permiten posibilidades y permiten flujos con la vida. Vamos a trabajar, por ejemplo, la proyección, la introyección, la deflexión, la retroflexión, mecanismos que permiten contactos específicos y modos de relacionarse con la vida. La Gestalt habla de esto, llama esto el cómo de la persona, ¿no? Modos de contacto específicos que cada defensa organiza, permite, puentes que las defensas generan, pero a la vez también vamos a trabajarlo en su vertiente defensiva y vamos a ver todo lo que estos mecanismos a veces impiden y cómo los pactos defensivos muchas veces son a expensas de el desenvolvimiento total y natural del psiquismo. Así que bueno, vamos a mirar en esta doble vertiente cada uno de los mecanismos y luego vamos a hacer amplificaciones astrológicas. Van a ser audios que espero que resulten útiles tanto para, por ejemplo, los astrólogos y astrólogas que están trabajando terapéuticamente y que necesitan herramientas para profundizar sus conocimientos de la psique, como para los psicólogos y psicólogas que están trabajando y animarse a trabajar con lenguajes simbólicos y que quieren tener algunos puentes. Así que bueno, vamos a tratar de favorecer que esos enlaces ocurran. En el próximo episodio empezamos con la proyección. Les dejo un beso muy grande y hasta prontito.